Hola a todas y todos, muy buenos días y sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo webinar de este ciclo de webinars formativos que Corfo y Compite estamos buscando impulsar. Mi nombre es Luis Arias Villa y soy ejecutivo senior de la Gerencia de Innovación de Corfo. Hoy en particular, como les comentaba, quiero invitarlos nuevamente a este ciclo de webinars formativos que estamos impulsando con un objetivo bien particular. Y es que nosotros entendemos de que de alguna manera empezar en el mundo de la innovación es bastante complejo. Muchas veces es una materia que pareciera ser lejana a los conceptos del día a día, en lo tradicional de la operación de la empresa. Y finalmente eso hace que algo que la verdad es que genera muchísimo valor en términos de productividad dentro de la empresa sea muy difícil de capitalizar o de implementar. Y por lo mismo nosotros nos hemos puesto en la misión de ayudarles a dar estos primeros pasos en sus procesos de reactivación o reconversión económica a través de la innovación aplicada, directa, en el contexto de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas que efectivamente se pueden ver altamente beneficiadas por eso. El día de hoy lo estamos haciendo a través de un ciclo de webinars formativos, como les contaba, que está compuesto por tres grandes temáticas. Ya pasamos el jueves 18 por la primera temática, que la presentó Andrés Alemani, donde discutimos innovación y tácticas en tiempos de crisis. Hoy nos encontramos aquí para discutir un tremendo tema que va a responder la pregunta de cuando ustedes piensan en un proyecto de innovación, ¿cómo lo pueden tomar desde la idea y convertirlo en un proyecto exitoso dentro de su organización? Y eso lo va a explicar hoy el gran Inti Núñez para finalmente terminar el miércoles 15 de julio con Javier Traslaviñas, que compartirá metodologías de innovación para pymes. O sea, ya es una aplicación totalmente directa de metodologías que ya están probadas y que sabemos que funcionan, en un contexto de una pyme en el cual hay ciertas condiciones que son distintas. Es importante recordar algunas cosas. Al final de cada webinar, ya sea del primero como el de hoy, ustedes van a poder acceder a material adicional de la clase, sea la presentación como algunos materiales adicionales que ya les vamos a ir contando, para que todo lo que aprendan hoy día lo puedan implementar dentro de sus negocios. Y también esperamos que puedan compartir con nosotros algo de qué tal les pareció este taller, cuáles han sido sus experiencias y algunas cosas que a nosotros nos ayuden a poder seguir mejorando en esta situación extraordinaria en la cual tenemos que descubrir cómo poder ayudarles de mejor manera a lograr sus objetivos. Entonces, bueno, sin mayor preámbulo, quiero dejarlos con un tremendo profesional que, bueno, me faltan palabras para presentarla. Así que, Vladimir, todo tuyo. Muchas gracias, Luis. Muy bienvenidos a todos a este nuevo webinar, el segundo de este ciclo de tres que estamos realizando conjunto a la Corfo. Y un poco contarles que Compite, quien hoy va a ser el principal protagonista en este webinar, liderado por INTI, es una empresa, es una organización que es el fiel reflejo de la aplicación de una metodología de innovación que hace más de 9 años INTI lideró con un grupo de compañeros y exalumnos de una universidad, más un alto ejecutivo y exgerente de grandes compañías que también estaban buscando de alguna manera poder acompañar pequeños y medianos empresarios en nuestro país. Nos metimos hace 9 años en el mundo de la asesoría, no conociendo el mundo de la asesoría. Sí teníamos un gran propósito y un gran sueño que queríamos ser y queremos ser referente a nivel nacional y latinoamericano, no solo por ser referentes, sino que queríamos resolver un problema. Y aquí es donde me meto principalmente en temas de innovación. Queríamos resolver la soledad constante que cumplen y que tienen los dueños hoy día dentro de las empresas y que probablemente ustedes hoy día están viviendo y sobre todo que se acrecentan en las crisis. No tienen con quién conversar, no tienen con quién cuestionar sus ideas, sus negocios, sus problemáticas, las nuevas reformas, sus aplicaciones, temáticas de gestión, de management, y que obviamente tienen que tener una buena aplicación en pequeñas y medianas empresas, que no es lo mismo que nos enseñan en las escuelas de negocio, que probablemente es para grandes corporaciones. Y ahí es donde probablemente las claves de poder someternos a esta metodología de innovación tiene que ver con someternos a un proceso de estrés, a un aprendizaje rápido, a equivocarnos en la práctica, no solo bajo cuatro paredes, sino que también generar un servicio que nos permita pimponear, que nos permita pivotear directamente con clientes y de esa manera poder tener un aprendizaje acelerado en las propuestas de valor que ustedes tienen y que obviamente nosotros quisimos implantar hace más de 9 años atrás. Hoy Compite es una empresa que ha impactado a más de 3.000 empresarios a lo largo de Chile. Estamos ubicados en distintas regiones del país. Somos muy conocedores de lo que pasa en distintas regiones, desde el norte hasta el sur.
Este año abrimos una nueva oficina en el norte, por lo que también estamos acercándonos cada vez más hacia el sector de Arica. Y bueno, solo destacar que no hemos perdido nuestra capacidad de innovación. Y ahí es donde quiero dejarles solo un consejo de que la innovación no es solo una metodología que se aplica y se olvida, sino que es una cultura, es una forma de hacer las cosas, son procesos que se tienen que internalizar, no solo en ustedes como dueños de empresas, sino que también en la cultura de los equipos y en poder traspasar ese conocimiento, que es lo que en algún minuto Inti, que fue nuestro líder y hoy día lo sigue siendo, traspasó a los equipos, nos estresó. Aún recuerdo todavía las reuniones a las cuales nos enviaba con altos ejecutivos públicos y privados, sin un objetivo claro, sin una regla clara, pero sí con el objetivo de equivocarnos, de aprender y de aprender en velocidad. Así que, sin más, quiero solo darles algunas consideraciones para el webinar de hoy. La clase va a ser grabada, la clase la vamos a enviar post-webinar y tal como lo dijo Luis, ojalá puedan responder la evaluación para que les llegue el link de manera rápida. Este webinar tendrá una duración de 1 hora y media del taller de INTI, luego un espacio para resolver preguntas, un espacio para conversar. Ojalá para que tengan una buena conexión, desconecten todos sus equipos, estén cerca del router, ojalá, y así, si de alguna manera también siguen teniendo mala conexión, hay un botón de reconectar para que puedan presionarlo y se va automáticamente a reconectar la aplicación. Bueno, como decía Luis, solo recalcarlo, al final vamos a tener una evaluación para que ojalá puedan evaluar el taller, el webinar, y así poder recibir todo el material. Y nuevamente cerrar al final con una ronda de conversación y de preguntas. Sin más, les presento a Inti Núñez, presidente y actual tutor senior de Compite. Él fue cofundador, partió liderando este gran proyecto que hoy día lleva más de 9 años impactando en distintas empresas del país. Él es director de estrategia también de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Concepción, ex gerente de emprendimiento de la Corfo, también ha tenido una gran trayectoria en la Corfo y un gran conocimiento en el área pública en ese sentido. Tiene un máster en políticas públicas en la Universidad de Sussex, en Inglaterra, MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez y de profesión ingeniero agrónomo, y con gran experiencia y trayectoria en el mundo de la innovación, no solo en Chile, sino que en Latinoamérica, es un gran referente. Aprovechen este webinar, aprovechen de levantar todas las preguntas y cuestionamientos que puedan tener, y felices de ayudarlos y acompañarlos en este momento que están viviendo cada uno de ustedes. Así que te doy el pase, Inti, mucho éxito, y al final nos quedamos conversando para resolver preguntas y comentarios de todos los asistentes. Que estén muy bien. Hola, oye, gracias por esa tremenda presentación de Vladimir. Oye, yo no los mandaba sin ninguna instrucción a las empresas por si acaso, ¿sí? ¿Ya? A aprender sí. Pero buenos días a todos y espero que lo pasemos bien en este webinar, que aprendamos. Yo estoy mirando el chat, así que puedo contestar preguntas si es que me las hacen. Y quiero hablar hoy día de gestionar la innovación de idea a proyecto, sobre todo cómo ocupar la innovación dentro de una pyme y cómo poder sacarle provecho. En este momento que es de crisis, ¿ya? Cómo la innovación tiene que ser una cosa que nos ayude a sacar a la empresa adelante y por qué es tan importante justo en este momento en que las cosas están cambiando. Dicho eso, vamos y me pueden hacer, como digo, preguntas por el chat y voy a tratar de ir resolviéndolas. Y ahí mi primera lámina, y esto que probablemente dijo Winston Churchill, es que nunca desperdicies una buena crisis. Mira, el momento que estamos viendo hoy día, por duro que sea, que todas las empresas, nosotros estamos trabajando con pymes a lo largo de todo el país, y a todos nos ha afectado, nosotros también somos una pyme, que ha perdido ventas, hay sectores mucho más lastimados que otros, pero a todos les ha pegado. Y el tema es que nosotros no podemos dejar de ser optimistas y no podemos desperdiciar esta crisis para hacer cambios que nos ayuden. Ahí, ¿por qué tenemos que tomar la innovación y por qué la innovación tiene que ser un referente y la tenemos que tener en la cabeza y decir, hagamos innovación, pensemos en innovación, ¿qué podría hacer yo? Porque muchos estudios de crisis y de grandes consultoras han demostrado, y ahí se ven en los gráficos que les estoy mostrando, que esta es la crisis y al invertir
en crisis, en innovación, en cambio, las empresas que se mantienen ágiles, las empresas que se mantienen mirando, que se mantienen haciendo algún tipo de inversiones en y durante las crisis, resulta que cuando salen con una curva de pendiente de crecimiento mucho mayor que las empresas que no lo hicieron en crisis, ¿sí? Y este margen paga todo lo que se ha invertido y obviamente proyecta a la empresa a otro nivel. Entonces nosotros lo que estamos invitando acá es que si tienes una pyme, si tienes un negocio, si incluso estás vendiendo, no sé, asesoría, piénsalo, ajustate, que era el mensaje, el primer mensaje de Andrés en el webinar pasado, pero lo segundo que hagas es sal a innovar, ocupa la innovación, ¿sí? ¿Qué es innovar? Se entiende por innovación la concepción e implantación de cambios significativos en el producto, proceso, marketing, organización. Casi siempre hoy día casi se dice producto, proceso, modelo de negocio. Después materias primas, nuevos mercados, otras cosas, pero producto, proceso, modelo de negocio, y esta es la definición más tradicional del manual de Oslo. Entonces, hacer cosas nuevas. Tenemos que pensar cómo y cuáles cosas nuevas tenemos que hacer en este minuto. Si uno dice cuál es una definición mucho más moderna, es proceso, es acción continua. Lo que tenemos que hacer es estarnos moviendo todo el tiempo mirando cómo nos cambiaron los mercados y qué es lo que nosotros podemos hacer para adaptarnos. Los mercados, mirando una masa crítica de clientes, es decir, siempre teniendo el referente del cliente, y lo otro, romper un estándar, destacar, que nos noten. Eso es hacer innovación. Entonces, en este minuto en que cambiaron las condiciones, ¿cómo nosotros podemos hacer algo que impacte a los mercados donde vamos a destacar, que sea nuevo? Innovar, ahí hay un bonito dibujo que hizo un ilustrador, ¿sí? Y dice, innovar es parte de la caja de herramientas de la gestión de empresas. Es tan importante como el marketing, tan importante como las finanzas, es tan importante como las personas. Es decir, innovar es parte de lo que yo tengo que saber para liderar una empresa. No es ficción, no es una cosa azarosa, es un algo que tengo que saber, es un proceso que yo debo conocer, ¿ya? Que parte por capturar ideas y luego esas ideas ser capaces de desarrollarlas. Lo que vamos a hacer hoy día es hacer unas metodologías fáciles para capturar esas ideas y desarrollarlas. ¿Por qué es necesario conocer o para qué sirve esta herramienta dentro de la caja de herramientas de la gestión? Es la herramienta para lidiar con lo desconocido. Cuando los ambientes que tengo que enfrentar no son conocidos, no hay una solución hecha, es decir, no está inventada la rueda, entonces yo tengo que ocupar la innovación. No puedo ocupar otras herramientas porque son menos eficientes que la innovación. Y lo que pasa con esta crisis es que esta crisis es nueva. No habíamos tenido este tipo de crisis en 50 años, en 60 años en el mundo. Por lo tanto, todo el que le diga que se sabe lo que hay que hacer, no es así. Y por lo mismo, es que la innovación es como hay que lidiar con la crisis, que es generar hipótesis, generar cosas nuevas, ir probando y ir invirtiendo donde se va teniendo éxito. Esta crisis es nueva, nadie puede afirmar que tiene certezas. Dicho eso, lo primero que hay que saber, y ustedes dicen, ya, pero ¿qué significa gestionar la innovación? Gestionar la innovación significa fijarse en 4 puntos específicos. Uno es la alineación estratégica. ¿Para qué hago la innovación? Si yo hago iniciativas que están fuera de mi estrategia, fuera de lo que soy, fuera de lo que yo considero que es relevante en mi empresa, en general esa innovación se muere. Como plantar una planta en el margen del campo, ¿sí? Nadie la va a regar, nadie la va a mirar, nadie la va a fertilizar. Y por lo tanto, la innovación, que es importante para cambiar las empresas, que son iniciativas relevantes, tienen que estar en la mitad de la estrategia. Lo primero, la innovación tiene que estar en la mitad de la estrategia. Lo segundo, para hacer innovación, tengo que hacer un proceso de innovación. El proceso de innovación, así, por muy simple que suene, es capturar ideas, hacerme de ideas, tomar ideas de distintos lados, no confiar solo en mis ideas, comentar ideas, conversar ideas, gestionar ideas, transformar esas ideas a proyectos. Los proyectos reciben dinero, tienen inversión, tienen acciones, y luego convertir el proyecto en un negocio y hacer crecer el negocio. Es decir, lo segundo que tenemos que hacer para hacer innovación es
hacerla con el correcto proceso. Si yo dejo tirada por ahí mis ideas, si yo no vigilo los proyectos o no sé cómo hacer crecer un negocio, entonces no estoy haciendo correctamente innovación y no estoy guardando mi dinero, porque el dinero se pierde si es que no se vigila. Es como de nuevo, ya que poníamos la analogía del campo, es lanzar semilla y pensar que va a salir. Es decir, voy a tirar unas pepas de manzana y algún día tendré un manzano que me dé manzana. No es así. Usted si quiere tener un frutal, va, lo compra, lo planta en unas ciertas condiciones, lo riega de la manera que le dicen que tiene que regarlo, lo poda en los meses que tiene que podarlo y luego obtiene las mejores manzanas. La innovación es igual. Usted tiene que capturar ordenadamente las ideas, ordenar sus ideas, gestionarlas, convertirlas en proyectos, invertir dinero y luego salir a mercado contra los clientes. El segundo tema que hay que hacer para hacer buena innovación es conocer e instalar el proceso de innovación en las empresas. Lo tercero son las métricas. Las métricas son muy relevantes porque son lo que expresa la innovación, lo que ayuda a la vigilancia de la innovación. En nuestra analogía de la agricultura, es que alguien tenga un cuaderno y diga, si planté 1 hectárea de papas, más o menos tienen que salir 5 toneladas de papas. ¿Sí? Porque si no, algo pasó con las papas. Si sale 1 tonelada, ¿dónde se fueron las papas? Alguien las sacó, se metieron animales, no se regaron bien. Y por lo tanto hay que tener métricas de éxito para vigilar las inversiones en innovación. El tercer punto es vigilar, expresar, exigirle a la innovación. Y lo último, alimentar la cultura de innovación, creer en la innovación. No podemos estar dudando todo el tiempo de la innovación, porque si no vamos a quedar a medio camino. Alimentar que todos tengamos confianza, sacar los anticuerpos que impiden la innovación y por lo tanto estos 4 puntos son muy relevantes. Así se gestiona la innovación en una pyme, poniéndola al centro de la estrategia, conociendo el proceso y teniendo idea de dónde están mis ideas, cuáles proyectos invierto, qué es lo que estoy haciendo crecer, generar métricas de control y finalmente alimentar la cultura pro innovación. Dicho eso, el gestionar la innovación significa que vamos a ir en una curva donde al principio tenemos ideas, no las invertimos, están ahí, pero tengo que tenerlas ordenadas, luego empiezo a invertir, que es la segunda fase, la fase de desarrollo, invierto en hacer prototipos y pilotos, en ir a mirar a los clientes, en empezar a fabricar piezas de prueba, en el marketing para ingresar a los mercados. Toda esta inversión empieza a hundirse en términos de costo, por lo que tanto esto es lo que se llama el Valle de la Muerte, que también describieron en su libro Roberto Musso y Germán Echecopar. A la salida al Valle de la Muerte es cuando empiezo a vender, me empieza a ir bien y yo luego tengo que expandir la innovación. Las 3 fases de la innovación son la creatividad, la ideación, el desarrollo de proyectos y finalmente la ejecución de negocios. Y aquí es que la idea de esto, de la innovación, es como la pesca, ¿sí? Hay que lanzar muchos anzuelos, ¿sí? Muchos anzuelos, es decir, hay que hacer pequeñas pruebas en módulos y componentes, lanzar muchas ideas, alimentar esas ideas, confrontarlas, comprobar hipótesis, ver cuáles pican y cuáles me empiezan a decir, esta idea sí puede ser exitosa en los mercados y luego concentrarse en pocas ideas. Si nosotros nos mantenemos en muchas ideas, tratamos de muchas cañas a la vez, tratar de pescar los peces, al final todos los peces se nos escapan. Por lo tanto, la innovación, el movimiento natural, es lanzar muchos anzuelos, pero luego concentrarse en unos pocos y esos pocos, ojalá meterlos en un solo proyecto de manera de estar haciendo la fuerza en una sola parte y ser muy táctico con la fuerza que tenemos. Esto es especialmente importante para las pymes. ¿Por qué? Porque las pymes no tenemos toda la fuerza que puede tener una corporación. No podemos fallar tanto. Y por lo tanto, hay que hacer conversaciones muy cortas para saber si estamos teniendo éxito o no. Entonces, la innovación es como la pesca. Salgo a pescar ideas, lanzo anzuelos por distintas partes a los clientes, a los proveedores, les pido que me digan qué debería yo hacer. Ideas, ideas, ideas. Veo dónde hay alguna cosa que pique
agrupo esas ideas y concentro en que en esa idea pongo toda mi fuerza. Convertir los proyectos en negocios. Ahí es que, ¿qué tienen las tres condiciones para hacer y que nos vamos a concentrar en esta charla? ¿Sí? ¿Qué condiciones tienen que tener los proyectos de innovación para ser exitosos? Incluso cuando yo los postulo también a la Corfo, vamos a decir qué cosas deberían tener las condiciones para que los proyectos sean exitosos. Lo primero es que a un proyecto de innovación se le pide ser coherente. ¿Por qué usted presenta esta idea? ¿Tiene la fuerza para sacarla? ¿Es coherente con sus fuerzas y con lo que usted hace? Es decir, que el proyecto suene bien para la empresa que lo presenta. Si una empresa que fabrica guitarras me presenta una aplicación de inteligencia artificial para medicina, yo digo, ¿por qué? ¿Cuál es el músculo? Si usted todos los días lo que hace es hacer cosas con música, con guitarras, Explíqueme cuál es la coherencia entre sus capacidades y lo que usted está presentando. En general, los proyectos de innovación más exitosos tienen que tener coherencia con la empresa que los presenta, ¿sí? Y por lo tanto, tiene que nacer de las habilidades y tradiciones de la empresa. Esto suena súper distante, como uno dice, la innovación es nueva. Es nueva, tiene mucho de nuevo, pero también tiene que ocupar algunas habilidades que ya existen. Por lo tanto, lo primero que tiene que tener un proyecto es que debe ser coherente con lo que se presenta, con la estrategia de la empresa, debe estar bien envuelto y yo debo confiar en que esa empresa que me lo presenta es capaz de llevar a cabo el proyecto que me presenta. El segundo tema es que el proyecto debe ser fácil de entender. Esto, que puede también sonar como todos los proyectos son fáciles de entender, no es así, porque son proyectos nuevos, es innovación, se supone que no se sabe, que no se conoce, y por lo tanto hay que tener un especial cuidado en que los proyectos se entiendan. A veces cuando uno tiene ideas, las ideas andan en distintos formatos. Me fijé en la oferta, me fijé en esto, me fijé en una parte de lo que estoy diciendo. Tengo que ser capaz de contar el proyecto de una forma fácil de entender, ¿sí? Para que todos sepamos de qué es lo que estamos hablando y dónde está la innovación que yo estoy planteando. Y la tercera condición es que los proyectos deben ser atractivos. Deben decir por qué yo le tengo que dar recursos y por qué yo le tengo que dedicar tiempo. Es decir, si el proyecto no es atractivo, si el proyecto no suena a que va a traer mucho más bienestar, un cambio en las condiciones muy importante, lo cierto es que el proyecto también pierde fuerza. Los proyectos de innovación, si yo los presento a fondo, si yo los quiero tener en la empresa, si yo les quiero tener cariño, deben sonar coherentes, deben ser fáciles de entender y además deben ser atractivos. Vamos a ver metodología para que esto funcione y podamos presentar estos proyectos coherentes, fáciles de entender y atractivos. El primer punto, un proyecto coherente. ¿Desde dónde busco innovar? La innovación debe tener encaje con la estrategia, es decir, yo debo decir en mi empresa por qué hago esa innovación, por qué yo le lanzo recursos, por qué yo le dedico tiempo, ¿sí? Y en ese sentido, las tres condiciones, justificado y apoyado desde la estrategia, con conexión con las capacidades y experiencia y los mercados en los cuales yo soy, es decir, puede ser con mis capacidades desde la oferta o también con mis mercados, que yo entienda que esta innovación es importante para mis clientes. Lo otro, los mejores proyectos de innovación tienen una correcta dosis de novedad y experiencia, es decir, son juegos entre la tradición y la innovación, ¿sí? Algo que se sabe y algo que es nuevo. Es decir, McDonald's, yo sabía hacer hamburguesas, la hamburguesa no tiene nada de nuevo, es un alimento antiguo, pero le puse la novedad de cómo se hacía, de la rapidez, del layout del negocio, de la forma de entender el marketing, ¿sí? Entonces, justificado en la estrategia, conexión con las capacidades o con los clientes y finalmente con esta mezcla agridulce, con algo de novedad, pero pegado a algo también de tradición.
Ercil, un ejemplo de lo que estoy diciendo. Estos son ejecutivos de la 10ª región, en la crisis de Lisa del salmón, salieron de las grandes compañías, se juntaron y siguieron vendiendo servicios a las compañías de acuicultura. Es decir, ellos sabían de acuicultura, conocían el negocio de la acuicultura y se dedicaron principalmente a los temas de seguridad de las jaulas. Vieron que los lobos marinos se metían y dañaban las jaulas y hacían escapar los salmones y por lo tanto se estaban construyendo jaulas externas que defendían de los lobos marinos. Y el punto en que se fijaron, que es súper acuicioso, es que para fijar estas jaulas en el mar, en la profundidad, había que poner unos vientos, así como se ponen los vientos de una carpa. Y cada viento, cada tirante, cada diagonal que colocaban debajo del mar, llevaba tiempo de buzo y poner un pivote de cemento en el fondo del mar. Eso era carísimo, por cada diagonal, por cada pivote, por cada hora de buzo se pagaba mucho. ¿Y qué es lo que hicieron de innovación? Lo novedoso, ellos habían visto, eran especialistas en jaula, estaba dentro de sus capacidades tradicionales, pero lo novedoso fue que se fijaron en un sistema de ingeniería en que haciendo una arquitectura con todos los vientos de la jaula, tenían que tirar uno solo para que se tensionaran todos, ¿sí? Y con esto bajaron los costos, obviamente, si reemplazaban 10 vientos con uno solo, al 10%. Y esto fue una tremenda innovación. Esta empresa partió, cuando ellos la hicieron, partió muy pequeñita, un emprendimiento, hoy día es una empresa que después de 10 años ya vende 6.000 millones de pesos, es una pyme chilena, es extraordinaria, Ercil de la 10ª región. De nuevo, gente que era conocedora de su tema, de la acuicultura, de las jaulas, de la operación, hizo una innovación, algo novedoso que una innovación de producto, y logra impactar los mercados. Ercil. Dicho eso, ¿cómo podemos darle un marco estratégico? Un marco estratégico. ¿Cómo entender la estrategia de una manera fácil en una pyme? Y ahí yo les propongo esta metodología que se llama el diamante de Hambrick. Y el diamante de Hambrick es porque tiene 5 puntos. Y los 5 puntos que hay que definir para ver una estrategia fácil, uno es la arena, donde yo voy a dar la pelea. ¿A qué me dedico? Definir muy bien a qué me dedico. Luego, mirar los drivers, que son las claves del negocio, cuáles son las claves del negocio donde estoy, los diferenciadores, cómo yo me quiero diferenciar de mi competencia, cómo yo voy a ganar la batalla por la diferenciación, una lógica de etapas y una lógica económica. Esto, como decía, esto no es innovación, esto es buscar la estrategia, buscar los focos donde yo debería poner la innovación, ¿sí? Buscar los desafíos de innovación. ¿Qué es lo que se hace con el diamante de Hambrick? Básicamente digo, ¿a qué me dedico? ¿A qué me dedico yo? Yo soy un colegio particular subvencionado, que estoy en la comuna de La Florida, que básicamente voy a ir por el inglés y el deporte, voy a tener muy buena infraestructura. Yo entiendo lo que es. Es decir, al tiro sé de qué estoy hablando. Soy un colegio particular subvencionado, este es mi negocio, este es mi territorio, y mi visión es ser el segundo colegio más grande de la comuna en términos de matrícula. Entonces rápidamente sé de qué estoy hablando. Cuando yo sé de qué estoy hablando, toda la gente que me puede dar ideas entiende mejor cómo darme ideas, porque entiende que yo soy un colegio y en qué situación estoy, ¿sí? Pero luego, para ser más acuicioso y decir cómo yo te doy ideas, tú me tienes claves del negocio de este tipo de educación, de los colegios. ¿En qué influye? Bueno, y yo te podría decir, mira, en los colegios la clave, lo que todos tenemos que hacer bien es tener buena infraestructura, es tener un staff de profesores, de docentes que sea más o menos dedicado. Lo otro es el prestigio, y particularmente en Chile, en el CIMSE y la PSU, es clave para que yo pueda crecer y es clave para mis pretensiones de ser un buen colegio. Y finalmente, mira, todo esto se maneja desde un buen administrador y una buena lógica de operación. Si tú no tienes un buen director de colegio, la verdad es que no estás bien o no es probable que te vaya bien. ¿Por qué no es diferenciación? Porque eso es igual para todos los colegios.
Pero ahí ya me están diciendo las 4 temas en que yo tengo que tener más ojo, ¿sí? En vez de estar diciendo todo lo que puede ser importante en un colegio, que puede ser limpiar los baños, que los patios, el arriendo, no sé, me están diciendo que hay solo 4 claves, ¿sí? La infraestructura, el staff de profesores, el director y el administrador y, eh, y el puntaje CIMSE y la PSU, el prestigio que se gana por eso. Con eso yo ya estoy bastante más focalizado, ¿cierto? Pero además digo, y mira, yo creo que yo voy a ser diferente y los papás, los alumnos me van a preferir porque está este tema del inglés, de lo global, entonces yo voy a ser muy fuerte en el inglés. También noto que el deporte es muy fuerte y lo otro es la madurez de los alumnos al entrar en la universidad. Así que voy a poner un financiamiento especial para ser diferente en eso. Más focalizado aún porque yo sé que a ese dueño de colegio le interesa el inglés, le interesa el deporte y le interesa qué tan exitosos son los alumnos cuando ingresan a la educación ya superior. ¿Sí? Con esto nosotros nos hacemos un mapita y nuestras ideas, las ideas que pedimos, son mucho más precisas. ¿Por qué? Porque no estamos lanzando ideas de qué vamos a hacer porque vino la crisis, sino que estamos lanzando ideas de vino la crisis, mi colegio que era importante en infraestructura y era importante en inglés, cómo le afecta y dónde yo tengo debilidades, dónde tengo fortaleza en ese proyecto de colegio, en esta pyme, y para pedir las ideas y para focalizar la innovación. ¿Sí? Entonces esta metodología lo que hace es que nos propone que mirando estos 3 puntos específicos, que después están los otros 2 y se los dejo en un manual, pero le vamos a dar énfasis a estos 3 puntos específicos. ¿A qué me dedico? La arena, ¿dónde doy la pelea? ¿En qué comuna? Así de específico en tecnología. Luego, ¿cuáles son las claves del negocio? Y la diferenciación que elegí, yo puedo rápidamente conectar con los focos que estoy. Esta es una metodología. Si ustedes ven la lámina anterior, ahí está Maestro Miyagi. ¿Por qué puse en metodología a Maestro Miyagi? Esto es para los que somos antiguos de Karate Kid. Y a mí siempre me sorprendió que Maestro Miyagi tenía una metodología de pelear y le enseñaba ahí al protagonista, le enseñaba que solo haciendo 4 movimientos iba a poder vencer a 5 personas a la vez. Entonces lo que promete la metodología es que con estos pocos pasos usted puede vencer a mucha gente. Entonces, esta metodología, el diamante Hambrick, nos permite que en muy poco tiempo, para una pyme, si es que sabe exactamente a qué se dedica, cuáles son las claves de su negocio y cómo decidió diferenciarse, usted puede tener estos análisis y decir dónde van a estar sus focos. Aquí hay un ejemplo, que es un ejemplo medio real, una fábrica de empanadas premium para llevar, que quería hacer franquicia este año, estaba yendo muy bien, estaba vendiendo muchas empanadas, estaba creciendo en locales, estaba creciendo en el aprecio de su marca, pero resulta que este era su mapa estratégico antes de la crisis. Es decir, las claves del negocio eran sus locales, que eran muy bonitos, con buen layout para sacar las empanadas rápidas. Estaba buscándolo en ubicaciones específicas, los locales, la marca, que era muy buena, y la operación y control de costos, porque todo en alimentación es operación y control de costos. Pero además él tenía una diferenciación de calidad y variedad, tenía una calidad y variedad espectacular, hasta empanadas veganas y todo, calidez de atención en los locales, era todo atendido por señoras muy cálidas, muy amables, preparadas para eso, y rapidez de atención. Usted venía a buscar sus empanadas y en menos de 5 minutos sus empanadas se las llevaba. ¿Sí? Pero ¿qué pasó con la crisis? Que básicamente este cuadrito locales se los cerraron todos y las ubicaciones se perdieron porque en el fondo ya la ubicación no era relevante. Estos drivers del negocio fueron afectados. De ahí es que esto que está, esta diferenciación que estaba muy amarrada al tema de los locales, se perdió en alguna medida. Por lo tanto, este mapa estratégico perdió validez. Entonces yo lo que tengo que hacer es cambiar, hacerme las preguntas, ver cómo me afectó la crisis y cambió este mapa estratégico donde cambiamos esto, pasamos de la ubicación al delivery y pasamos de los locales a la distribución en negocio de barrio, que los negocios de barrio no se cerraron, están distribuyendo mucho, la gente quiere caminar poco para obtener sus cosas
otras dos claves del negocio, se reinterpretó la diferenciación y se puso énfasis en estos focos. Porque aquí, cuando uno hace juicio de dónde estoy bien, dónde estoy mal, puedo decir dónde concentro mi innovación. Y él está concentrando su innovación en habilitar el nuevo canal en negocio de barrio y habilitar el delivery, que está por acá. Y ahí empieza a pedir ideas de cómo hacerlo. Esta es una empresa real, esta es una empresa que al inicio de la crisis perdió muchas ventas, pasó a rojo, es decir, pasó su margen de utilidad, pasó a ser rojo, pero que hoy día, después de un mes y medio, ya está en azul y está creciendo. ¿Sí? Estamos todos bien, vamos hasta acá, estoy mirando el chat. Estamos 400 personas, bien, todos animados. Aquí de nuevo hay otra metodología, que es lo que yo hago cuando Maestro Miyagi aparece, así que metodología. ¿Qué es lo que hago yo cuando ya definí mis focos? Dije, mira, así cambió mi mapa estratégico, estos son los focos, lo convierto en desafío. Es decir, si yo tenía el foco de habilitar delivery, mi desafío es cómo hago delivery lo antes posible, cómo hago un canal eficiente de delivery, lo transformo a pregunta y esa pregunta la empiezo a preguntar a dónde están mis fuentes de búsqueda de ideas. Defino a quién le voy a preguntar. Le voy a preguntar a los clientes, le voy a preguntar a proveedores, le voy a preguntar a asesores, le voy a preguntar a mi equipo. Empiezo a colectar ideas. La metodología es capturar y gestionar ideas. Lo primero, convierta sus focos de interés de la empresa en desafíos. Obtenga los desafíos. Una empresa pyme debería tener 2 o 3 desafíos por vez, no más que eso. Resolver 2 o 3 desafíos, no más que eso. Luego, salir a buscar las fuentes. Las fuentes siempre son personas, porque las personas son los que te dan ideas, ¿sí? Y por lo tanto pueden ser los proveedores, pueden ser los clientes, pueden ser gente en la que confío, asesores, mentores, puede ser mi propio equipo, y yo capturo ideas, tengo ideas, recolecto ideas contra el desafío. Y el tercer movimiento metodológico en la captura y la gestión de ideas es que las ideas se gestionan. Uno captura estas ideas, forma grupos de ideas, donde me están dando más ideas, cuáles son, las suma, las contrasta, las mejora y les da las transforma en un proyecto. Entonces, los 3 pasos de esta metodología es pasar de foco a desafíos, definir fuentes y capturar ideas, y finalmente gestionar las ideas. ¿Sí? Uno tiene la idea de que tiene una idea genial. No, puede partir con un hilván de una idea pequeña, ir sumándole ideas. Ahí, justamente alguien en el chat me decía que el negocio de McDonald's es el negocio inmobiliario. Exactamente. McDonald's parte como un mejoramiento de las hamburguesas, se va enamorando de la rapidez, le hacen los escenarios, es decir, parte por un mejoramiento de las hamburguesas. Esa es la idea inicial. Luego van mejorando el layout de los locales y de hacer y poner estacionamientos y bajarse los autos y comprar hamburguesas. Pero luego llega el Founder, que se llama la película, que es una muy buena película, véanla en Netflix, es muy entretenida, y que empieza a pensar que esto puede ser una franquicia. Otra idea, ser franquicia, replicarlo en otras partes. Va y empieza a replicarlo, pero cuando le pegan el palo al gato es cuando lo vuelven un negocio inmobiliario. Entonces, y esto pasa en años. Por lo tanto, no tengan la idea de que una sola idea es un buen negocio. Hay proyectos, son proyectos. McDonald's era un proyecto y luego se le van sumando ideas que pueden ser en el tiempo. Es muy divertido esto, también puse La Guerra de las Galaxias, Star Wars, porque al inicio George Lucas lo único que tenía de idea era hacer una película en el espacio con samurái. Pero después le empezó a sumar la teoría del líder, de la teoría y el viaje del héroe de Campbell, de un gran sociólogo, y luego en la segunda película se le ocurre que Darth Vader iba a ser el papá de Luke. Ni siquiera en la primera película se le había ocurrido eso. Y que es la escena más icónica de probablemente de toda esa saga, que es yo soy tu padre, no, y él se cae, ¿cierto? Y luego se le ocurre hacer la precuela y luego la secuela,
Y sale esto, toda esta cosa de las sagas planetarias que son el concepto. Es decir, a partir de ideas que se van conjugando, se generan conceptos generales de negocio como McDonald's, que es el concepto de comida rápida, y Star Wars, que genera toda esta cosa de la saga planetaria, que puedan seguir una serie de otras películas, Avatar entre ellas, que creo que viene en la segunda parte del próximo año. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. El segundo, entonces el primer concepto era ser coherente. Y en ser coherente lo que vimos es una metodología rápida para fijar en la estrategia los focos, sacar desde la estrategia los focos en que voy a lanzar ideas. Y luego lanzar ideas y tener muchas ideas para gestionarlas. Lo segundo es un proyecto fácil de entender. Es decir, aunque esto suene medio torpe, es así. Los proyectos se deben entender porque los proyectos uno los tiene que comentar, tienen que ir a fuentes de fondo y las fuentes de fondo tienen que entender muchos proyectos. La Corfo le llegan miles de proyectos por año. Y si usted es más capaz de contar bien su proyecto, usted tiene más posibilidades de ser financiado por Corfo u otros fondos de inversión, inversionistas o quien sea. ¿Pasó? ¿Se me escucha mal? ¿Apago la cámara? ¿Se escucha bien? Ya. Está bien. Ya, listo. Que ahí me decían, parece, estoy mirando el chat y me decían que... Las personas que tengan mala conexión presionen el botón reconectar, porque tenemos buena conexión. Ya, entonces sigo. Dicho esto, es lo que se llama, aquí hay que hacer las cosas como en estilo pitch. Pero aquí les voy a enseñar una metodología. De nuevo vamos a... pero primero un gran ejemplo. Y este gran ejemplo, de nuevo, de una pyme nacional que le pegó el palo al gato, está dentro de los de 100 ejemplos de casos exitosos de la Corfo, que es Comercial Domínguez, Disfruta tu terraza. Lo que se dio cuenta la gente de Comercial Domínguez, que es especialista en quinchos, es que la gente que se iba a vivir en departamentos perdía el tema del asado, de la parrilla, que es tan de nuestra cultura, que es tan de que cuando celebramos los fines de semana y el fútbol. ¿Y qué es lo que pasaba en los departamentos? Que las terrazas no ponían parrilla, pero no tenían ambiente de quincho, ¿sí? Y lo que nos gusta es el quincho, estar con gente ahí sentado y comer ahí. Y por otra parte, en estos edificios que tienen lugares comunes, toda la gente demandaba el quincho del lugar común, demandaba el quincho del lugar común lo mismo, al mismo tiempo, es decir, todos lo pedían para el fútbol, todos lo pedían para los fines de semana, ¿sí? Y parece que hay problemas de conexión, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay harta gente, ¿sí? Inti, probemos apagando tu cámara, a ver Ya, si mejora la conexión de audio. ahí, ¿Se escucha bien ahora? ¿se ¿Puedes escucha bien? confirmar que se escuche bien? Vamos a reconexión, vamos a apretar el botón de pánico, vamos a reconectar ¿Ya? y nos vamos a volver a ingresar. Ahí mejoró, ¿Ya? parece. Sí, ahí mejoró. ¿Mejoró? Sí, sí, ahí se escucha bien. Ahí están escribiendo todos. Ahora sí, ya. Habla nomás, Hola, Inti. hola, aquí estoy, ¿se escucha? Sí, ahí están todos escribiendo. Sí, mejora. Ya, dale nomás, Inti. Ya, bueno, yo estaba contando este bonito ejemplo que es de Comercial Domínguez, Disfruta tu terraza. Ellos hacen quinchos grandes para patio, pero se dieron cuenta que muchos de sus clientes se habían ido a vivir a departamentos. Al irse a vivir en departamento, lo que les pasaba es que perdían esta cosa del quincho, de la reunión que es tan propia de nuestra cultura y que es tan especial cuando hay fútbol y los fines de semana. Y por otra parte, los departamentos no lo resolvían porque vendían solo la parrilla o
les decían que tenían que ir a esos lugares comunes que se hacen en los departamentos. Pero los lugares comunes, los espacios comunes, la gente todo lo pedía para el fútbol o todo lo pedía para el fin de semana, entonces se copaban. Entonces no era una buena solución. Y ellos lo que hicieron fue generar una buena solución de quincho de terraza, y le fue extraordinariamente bien. Este es un caso de éxito de la Corfo, Comercial Domínguez, Disfruta tu Terraza, una pyme también nacional. Como le digo, estas son puras pymes nacionales. Ahí, ¿cuál es la metodología para contar bien un proyecto? Y la metodología se llama NABC, Need, Approach, Benefits and Competition. Necesidades, aproximación, beneficio y competencia. Y esto está hecho por el Stanford Research Institute. Vamos a pasar la necesidad del approach. Y esta es la mejor manera de declarar una idea, ¿ya? Por supuesto, ahí me escribe justamente Eugenio Domínguez. Saludos, Eugenio. Sí, por supuesto el reconocimiento, sí, son grandes, las mejores, ahí estoy pasando también aviso. Los mejores quinchos, Comercial Domínguez, ¿sí? Dicho eso, las ideas muchas veces ustedes tienen que saber que no se entienden. ¿Ah? Entonces aquí está nuestra emprendedora que dice, se me ocurrió que mejorando los materiales, hay hambre en el mundo, hacerlo más fuerte, robusto, así lo van a necesitar, podríamos ganar el doble, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces cuando declaramos nuestra idea, nos damos cuenta que las personas no saben o no tienen conceptos de qué es lo que yo estoy hablando. Y por lo tanto, declarar las ideas no es así nomás. Muchas veces no se entienden, sobre todo cuando son temas totalmente nuevos. Y por lo mismo es que esta gente estudió que la mejor manera de declarar una idea es ir ordenadamente desde la demanda, quién es el cliente para la idea, qué es lo que yo propongo, cuáles son los beneficios y finalmente contra quién compito. Entonces ahí vamos a leer esto también respecto de las parrillas. La gente se ha ido a vivir a departamentos, el asado agrupa, da identidad, el fin de semana, el fútbol, los espacios comunes no lo resuelven. Para el partido, ¿quién lo ocupa? Todo siempre está ocupado. Podemos hacer un quincho para terrazas de departamento, fácil de montar, que genere ambiente. Estamos hablando de 300.000 departamentos en Santiago, con soluciones que pueden ser desde 1 millón de pesos hasta 8 millones de pesos, con margen del 35%. Suena relevante. Competiremos con las parrillas, los espacios comunes, pero somos un gran equipo, una muy buena empresa y una marca reconocida. Y esa idea se entiende clarísimo en menos de un minuto, ¿sí? Y este es el NABC. Dicho eso, ¿cómo se relatan las necesidades? Lo primero, generar gráficos de demanda, gráficos de tendencia. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué es la demanda que yo me fijé que existe? Lo segundo, y desde lo más general de la demanda de estos gráficos de números hasta describir el cliente. Mis clientes son los millennials, a lo particular, la segmentación de clientes, el mapa de empatía, qué es lo que quiere mi cliente. Mi cliente es amante del fútbol, se ha criado siempre con que las reuniones familiares son en torno a la carne, vive de esta manera, compra y lo escribo. Es decir, describí los 300.000 departamentos hasta llegar al cliente particular. La necesidad tiene que tener esa construcción. Lo primero, describir la necesidad. Aquí hay un buen ejemplo de una lámina de necesidad de dos emprendedoras muy destacadas. Los datos están creciendo. Este es un nuevo negocio que me quieren proponer. Es un negocio más difícil, quizás, de entender. Los datos están creciendo exponencialmente y el peso de los archivos más. La demanda es más video, más definición, implica más peso de archivo. Ahí me ponen un gráfico de cómo ha ido creciendo Internet, otro de que el tráfico por Internet se ha multiplicado por 3 en 4 años, que hay empresas que suman y suman demanda de tránsito de Internet, Netflix, YouTube, Prime Video, y que los millennials están casi que es parte del cuerpo los smartphones. Y por lo tanto, necesitamos una solución en compresión de datos. Me lo explicaron de un viaje en una sola lámina. Esto es lo que hay que hacer con los proyectos para que sean exitosos. Lo segundo es que
En este punto se debe dar a conocer la propuesta. Y la propuesta hay que describirla, hay que contarlo, ¿sí? Explicar por qué es innovador. Esto es muy importante. Lo más difícil de entender a veces es la innovación. Por lo tanto, yo debo contar lo que quiero hacer, pero en particular debo tener especial cuidado con la innovación. Y en la innovación se genera, hay calificaciones. Y así es más fácil de entender. Primero decir qué es lo que quiero hacer y luego decir qué tipo de innovación es, por ejemplo, producto, proceso, modelo de negocio, cuál es el grado de innovación, es una innovación disruptiva, es radical, es incremental, la madurez de la innovación, cuál es el avance que tengo en términos de lo que he estado haciendo y probarlo contra los mercados. Y finalmente, cuál es la protección y la calidad de la ventaja. Tengo protección, tengo patente. Entonces, cuando presento un proyecto, por ejemplo, a Corfo o a otro, lo primero tengo que hacer es decir, ¿cuál es la innovación? Ah, quiero hacer figuras de Lego con superhéroes, ¿sí? El tipo de innovación es de producto, porque es otro producto, es otras figuras de Lego, pero además de modelo de negocio. Ah, es una innovación de modelo de negocio. ¿Por qué? Ah, porque quiero hacer películas y quiero hacer después merchandising y quiero hacer, no es solo hacer las figuras distintas, es de producto y de modelo de negocio. Es una innovación radical, porque las radicales son cuando tú vas haciendo varias innovaciones a la vez. No es solo de producto, sino que es de modelo de negocio, nuevos clientes, distribución. ¿En qué fase está usted? Estoy en fase de piloto, ya tengo diseñados los Legos y se los quiero mostrar con propiedad intelectual robusta, porque esto depende de los derechos sobre las figuras de Marvel y de Lego, que también tiene derechos de propiedad. Por lo tanto, los derechos de propiedad nadie más lo puede hacer. Con eso yo conté fácilmente de qué estoy hablando. ¿Sí? Hacer figuras de Lego con superhéroes, que es una innovación de producto, modelo de negocio, radical, estoy en fase piloto y que además tengo los derechos de Marvel y de Lego. Y entonces, ahí está nuestra innovación, que son superhéroes, ahí están las cajas, productos, pero que después hago la distribución de las películas, posicionamiento de cliente. Este es un cuadro para que ustedes vayan diciendo qué tipo de innovación están proponiendo. Cuando uno tiene un solo cuadro, es una innovación de producto o servicio, propuesta de valor, pero cuando tiene más de 3 cuadros, es una innovación radical en la medida en que puede crecer más porque es más compleja. ¿Sí? Y luego, finalmente, en la propuesta hay que contar del modelo de negocio, que esto lo pasó Andrés Alemani, es decir, cómo voy a capturar el valor. En nuestro ejemplo de estas dos emprendedoras que le proponen la compresión de datos al mundo, dicen, nuestra propuesta es una aplicación de compresión de datos, se instala en los equipos y al transferir o recibir, descomprime. Es decir, mi equipo multiplica las capacidades de transmisión en vista de que tiene mi comprimidor de datos. Es una innovación de producto incremental, mejora 3 por lo actual, es decir, comprime 3 veces más los datos. Además, estamos analizando un modelo B2B y B2C, es decir, el modelo de negocio tiene varios tipos de clientes. Tenemos excelente propiedad intelectual, es decir, patentes con PCR que están aprobadas en el mundo. Estas emprendedoras tienen muy buena. Nuestro algoritmo, y dan la idea de cuál es el algoritmo de compresión de datos que están ocupando, y después me dicen aquí en una tabla de madurez de la innovación, dice estamos en Technology Readiness Level 7, que significa que están a punto de salir al mercado en fase precomercial. Y finalmente estas dos emprendedoras me dicen, somos secas, ¿sí? Tienen una muy buena innovación y de nuevo me la explicaron su aproximación en una lámina. Punto final. Y con esto vamos terminando. Entonces ya hemos visto que la innovación tiene que ser coherente, que hay que encajarla con la estrategia, capturar ideas. PCT, ¿verdad? Me corrigieron. Hay una cosa mala en la lámina. PCT. Perfecto, Jaime Zamorano. Gracias por esa indicación. Mira, PCR, no me debe haber quedado con... PCR es lo que está pasando con el coronavirus, por eso no ando... Todo mal. PCT. Vamos al último punto, que es que el proyecto sea atractivo, que el proyecto valga la pena. ¿Sí? Se invierte en innovación, recursos, tiempo, el proyecto debe rentar. El proyecto debe rentar.
dar datos de por qué el proyecto es económicamente bueno, ¿sí? Mostrar la calidad de la innovación y qué tan defendible, sustentable es. Sí, ya todos me están diciendo que PCR es el coronavirus, ¿sí? Mostrar que hay una lógica económica detrás del proyecto. Y esta es la última parte, es decir, ustedes ya con lo primero diciendo que ustedes son respetables, son coherentes, que esta empresa puede hacer la innovación. Lo segundo, conquistar la audiencia y seducirlo con que hay una demanda real y que ustedes tienen un algo que pueden hacer importante. La última parte para los comités es decirles que el proyecto, ustedes tienen la capacidad de capturar valor. Aquí doy un ejemplo también, este es un emprendimiento, es una startup, pero que parte de una pyme chilena, porque se juntan unos emprendedores con una empresa que era una fábrica de software. ¿Qué es lo que pasa? Que una universidad, y este es UPlanner, una gran empresa, muy bonita empresa, que ya es una empresa global, ¿ah? Y que es una de las mejores startups que ha salido de Chile. Ellos se junta un equipo porque le venden, viene una universidad y le dice que quiere asignar mejor sus salas, ¿ya? Que es la asignación de dónde se hacen clases, a qué hora durante todo el año. Y eso se hacía con tiza y pizarrón, una persona asignaba las salas. Pero ellos son matemáticos, generan software, y la universidad le dijo tiene que haber un mejor método para hacer esta asignación de salas. Ellos van y con matemática compleja empiezan a entender lo que es una sala, cómo se asigna y matemáticamente generar algoritmos que permiten asignar mejor la infraestructura en las universidades. Esto tiene un tremendo impacto, tremendos beneficios, porque hace que la utilización de la infraestructura pase de un 65% posible en las horas que están a más del 75%, es decir, se ganan 10, 12, 15% de mejor utilización de la infraestructura, lo cual a nivel universitario es muy potente, ¿sí? Es mucha plata. Pero además, en algunos casos, ellos logran diferir el gasto de inversión en infraestructura. Estamos hablando de edificios de millones de dólares. Por lo tanto, ahí es donde ellos en clientes, en el año que estaban estos datos, habían crecido en una multiplicación de 21 por, es decir, habían partido de un cliente y ya a fin de año tenían 21 clientes. En los revenue en 390%. Este es un crecimiento de startup, es un crecimiento muy atractivo. Este, de nuevo, parte de una pyme, que era una fábrica de software, con unos emprendedores que se unen, se vuelven aliados y generan una startup que es UPlanner. Metodología, entonces, de nuevo el NABC, pero ahora beneficios y competencias. ¿Qué son los beneficios? Da cuenta de los beneficios para los inversionistas, de por qué estoy haciendo la innovación, son gráficos de demanda, flujos, y ahí hay que entender una cosa, que cuando uno postula sobre todo a fondos, capital de riesgo, Corfo y todo, lo que están buscando es un nivel de crecimiento que no es nivel de crecimiento orgánico, sino nivel de crecimiento inorgánico. El crecimiento inorgánico requiere recursos externos. El crecimiento orgánico es cuando yo tengo una pyme y lo alimento y crezco en base a mis propias fuerzas, base a crédito bancario y todo. Por lo mismo es que muchas veces cuando la gente presenta proyectos a Corfo y a veces dice, pucha, ¿por qué me fue mal en el proyecto? Es porque a veces en esta parte, que es que el proyecto sea atractivo, presentamos una pyme tradicional, y no un crecimiento startup. Y uno dirá, es que el startup es tecnología y la pyme tradicional. No. Esto tiene que ver con la diferencia en el nivel de ambición, no con lo atractivo del negocio, ¿sí? Por ejemplo, un jardín infantil es una pyme tradicional, pero el jardín vitamina tiene un momento de startup. Es cuánto y cómo yo multiplico y lo que prometo multiplicar para ser atractivo para los fondos de inversión. Porque los fondos de inversión invierten contra una rentabilidad prometida. Y si yo no le prometo un gran crecimiento, no son atractivos para invertir, ¿sí? Y por lo tanto ahí es donde tenemos que ver que cuando yo hago sobre todo presentaciones que busquen fondos que son externos, yo tengo que multiplicar el crecimiento, es decir, tengo que hacer crecer la ambición.
¿sí? Dicho eso, el estándar para presentar un proyecto atractivo hoy día en la ejecución es lo que se llama el Lean Startup, que es presentar primeramente una búsqueda de un modelo de negocio. Yo voy a hacer un modelo de negocio viable. Ayer conversaba con unos emprendedores que quieren hacer baños de naturaleza en recorridos de un día, mediodía alrededor de las ciudades para llevar grupos de gente que se enamore de la naturaleza. Pero ahí yo les decía, bueno, pero lo primero que tienen que hacer es uno que realmente les resulte al lado de una ciudad donde ustedes puedan decir, mira, estoy haciendo 30 baños de naturaleza por semana de esta manera, y luego eso poderlo repetir en distintas ciudades de Latinoamérica con buenos lugares para visitar la naturaleza, es decir, hacerlo repetible y finalmente tener un plan para escalarlo Latinoamérica o el mundo. Lo que uno busca y lo que es atractivo hoy día en términos de startup es que uno presente un modelo de negocio viable, luego que sea repetible y finalmente escalable. En general, los fondos que nosotros tenemos a nivel público lo que andan buscando es esto, ayudarnos a hacer un negocio viable y luego repetirlo, multiplicarlo. Esta parte sobre todo, ¿sí? Porque esta parte ya tiene más financiamiento privado. Dicho eso, la última parte, y con esto ya voy terminando, es la competencia. Y la competencia significa conocer contra quién compito. Y conocer contra quién compito significa muchas veces saber muchos de los atributos que los otros ofrecen y qué atributos ofrezco yo. Y con eso, eh, yo me voy comparando y diciendo por qué yo quiero conquistar al cliente. Acá tenemos un Tesla de la serie S y comparado contra un BMW de la serie 7. BMW es la línea roja y Tesla es la línea azul. Y como ustedes ven, Tesla se ha preocupado de ser muy eficiente en todas estas partes. Es mejor performance, mejor capacidad de manejo, las mantenciones son más rápidas, son mejores, son más baratas, toda esta parte. Y en conocimiento de marca están un poco más bajos, pero en performance están más altos. ¿Por qué? Porque yo siempre compito, siempre hay alguien que va a buscar competir conmigo. Y yo tengo que saber estratégicamente y tácticamente cómo voy a competir. Y ahí el que tenga mejor encaje con clientes, que Tesla lo que decidió es ser mejor en performance, me permite competir y ganar. ¿Ya? Justamente hoy día ha aparecido un artículo de prensa donde dice que Tesla es la empresa automotriz más valorada del mundo. Del mundo de Estados Unidos, puede ser de Estados Unidos, ¿sí? Pero que ya le ganó a Ford. Y esto es porque básicamente hizo innovaciones que le pegaron al cliente, le hacen sentido y que al compararlo ellos ganan. Esto es lo último que uno le dice a un inversionista, que es contra quién compito y cuál es mi capacidad de ganar. Dicho eso y terminando la presentación, ganar. Este es el animal más rápido del mundo, el chita, el guepardo, ¿no? Y la invitación es aprovechar esa velocidad, esa flexibilidad que tienen los pymes, esa capacidad de hacer las cosas rápido. Ahí justo me dan el dato que interesante esto de Internet, porque me dicen Tesla le ganó a Toyota, entonces es la mejor del mundo, porque antes le había ganado a Ford. Entonces está la empresa automotriz más valorada del mundo. Yo los quiero invitar a que, independiente de que tenemos que ajustar, ser responsables, que esto que estamos viendo es una real crisis, hay que salir a innovar, porque ustedes tienen velocidad, ustedes tienen flexibilidad, ustedes tienen talento. Ahí hay ejemplos de cosas que se están haciendo en innovación, Megavisión, que justamente creo que terminó la telenovela ayer, firmó toda una telenovela que no le fue nada de mal y la firmó desde las casas de los actores, haciendo una innovación, adecuándose a la crisis. Por otra parte, también está Rappi, que en Colombia está distribuyendo a través de robot todo el delivery. Está el restaurante Don Julio, que era de carnes premium y que se convirtió en carnicería premium. Estamos nosotros, Compite, que hemos salido a apoyar a las pymes de todas las formas que podemos con estos instrumentos tácticos para mantenernos vivos, para mantenernos innovando, para saber que esto va a pasar
y que obviamente vamos a tener mucha posibilidad de darle vuelta a esta pelea. Con esto yo termino. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Ahí, Vladimir. Gracias. Muchas gracias, Inti, por tremenda presentación, súper clara. Ahí, bueno, avanzando con la presentación, mucha gente pidió el material se va a enviar después de este webinar. Ahí vamos a dejar el link de la evaluación para que puedan contestar la evaluación y así también poder tener todos sus correos y poder enviarles todo el material, todas las metodologías que hoy día Inti mostró. Muchas gracias, Inti, nuevamente por todo por los buenos casos. Y bueno, aquí queremos dar un espacio para preguntas, para responder comentarios que puedan tener y ojalá puedan aplicar parte de esta metodología. Y como lo decía al principio, también aprendiendo el gran Inti, que tengo el orgullo de decir que he trabajado en él más de 8 años, y de que realmente lo hagan un proceso dentro de su negocio, que sea una cultura, que sea una forma de hacer las cosas, porque así obviamente las crisis se enfrentan de mejor manera. Y eso es obviamente poder traspasarlo a los equipos, creer en los equipos, creer en las personas, no ahogarse solo, sino que construir en equipo. Que es lo que veíamos en todos los casos que mostró Inti, que no hay solo una persona detrás, sino que un equipo enorme de trabajo. Así que no sé si tienen preguntas para que las vayan colgando en el chat. Yo anoté aquí un par de preguntas que se quedaron en el tintero, Inti, así que para pregunta, en vista de modelar un pitch con el método NABC, ¿cómo convencer con un proyecto que es demasiado bueno para ser verdad y que aún está en fase de desarrollo, que por ende requiere financiamiento para esta etapa? Lo que pasa es que, mira, ahí, sobre todo en esa parte, cuando los programas están muy en las primeras fases y cuando es demasiado bueno, por así decirlo, hay que ser muy preciso en describir la innovación. Hay gente técnica que es capaz de entender ese tipo de innovaciones y por lo tanto ahí hay que ser muy centrado en qué es lo que son. Por ejemplo, ante problemas gigantes, solucionar el tema del cáncer, ¿sí? ¡Wow! Súper atractivo, tremenda demanda, bien, mucho dinero, entonces, pero cuando tú dices la aproximación tiene que ser muy específica porque hay mucha gente investigando, mucha gente haciendo cosas y por lo tanto ahí es donde tú entras y dices, mira, lo que estoy haciendo es una enzima que trabaja a nivel de la molécula, hace esta innovación, entonces explicar muy bien la calidad de la innovación, sobre todo en esos temas que son gigantes, complejos, entrar a la definición, la parte técnica es muy relevante, ¿sí? Que sería en la parte de la aproximación. Eh, Ahí hoy día hay tablas, hay mecanismos, hay tipología. Como decía Vladimir, les voy a dejar 2 manuales con 2 metodologías. Uno es la de NABC, y ahí lo pueden ver y quizás pueden ver también ejemplos. Y la otra es de la metodología del diamante Hambrick, ¿sí? Pero en particular en esta y ante innovaciones complejas es muy importante describir la innovación de buena forma. Buenísimo. Oye, aquí pregunta Víctor Alfredo Patricio Albornoz. De tu experiencia, ¿cuál es la mejor manera de vincular una pyme con una universidad o un centro de investigación? A través de las personas. Lo que pasa es que cuando uno habla de universidad, centro de investigación, suena como que hay que firmar con la autoridad. Y en realidad las alianzas más exitosas, universitarias, centro de investigación, es cuando tú conoces a la persona. Y las personas en las universidades son muy afables, requieren mucho de redes y contacto, por lo tanto tampoco es muy difícil, pero el buen consejo es que si tú tienes algún ámbito de interés y quieres saber qué es lo que está haciendo la universidad, conéctate con las personas que son los especialistas y pídele una reunión. Y si no está la persona, debe estar quienes trabajan con ello. Cuando uno tiene la necesidad de trabajar con alguien, pero el profesor es tremendamente ocupado y todo, uno se va a sus ayudantes. En general, los profesores muy ocupados de universidad tienen muchos alumnos de doctorado. Y la relación con los centros tecnológicos, las universidades, es personal. Vienen de la academia y la academia es una cosa tradicional y antigua y valoran mucho la relación personal.
Por lo tanto, el mejor consejo que les podría dar es que ubiquen a las personas. Esto suena como medio loco, pero mira, incluso es así cuando yo trabajo en la Universidad de Concepción y buscamos vincularnos con grandes universidades norteamericanas, ahora tenemos una gran relación con Georgia Tech, y es a través de las personas. Y es súper buena relación. Te contestan al tiro. ¿Mm? Eso. Ahí yo creo que uno de los grandes temas de la universidad es también trabajando dentro de una universidad en años anteriores, es que efectivamente el gran problema es la transferencia tecnológica y cómo transfieren todo el conocimiento, y ahí es donde tienen grandes oportunidades con las pymes o con emprendimientos de poder llevar más rápido a mercado esas investigaciones y todo ese conocimiento que pueden tener dentro de tanto de los centros de investigación como en las mismas universidades. Oye, aquí Cristóbal Fuentes pregunta, bueno, te agradece por la presentación, comenta que ha postulado a varios proyectos Corfo, pero sus puntos más bajos son la parte del equipo. Son dos personas que trabajan súper bien juntos, pero pregunta cómo puede reforzar el equipo para que realmente pueda verse de mejor forma o realmente el proyecto tenga coherencia. Mira, claro, esta es la parte de la coherencia, y cuando la coherencia es una cosa súper, que es como si yo confío en que tú lo vas a hacer. Y muchas veces lo que les pasa a algunos emprendimientos, a algunas pymes, todo, es que no tienen a alguien técnico que le dé la certeza a quien está financiando de que las capacidades técnicas están. Y ahí lo que hay que buscar es lo que se llama orquestar o hacer una alianza. Entonces tú buscas el perfil que tú crees que te ayuda a llegar a estar bien en esa o subir, y obviamente tienes que tener una alianza, un nivel de confianza con esa persona, conocerla no puede ser cualquiera. Te puedo dar el ejemplo de The Not Company. The Not Company fue la idea que se le ocurrió a alguien que es especialista de negocio, ¿sí? Pero se dio cuenta que para conquistar los mercados y para hacerlo bien iba a tener que tener especialistas en al menos dos ámbitos en que él no era especialista. Y entonces buscó, convertó y empezó a buscar con su idea a los mejores socios que podía tener, y uno era del ámbito de todo lo que es la parte química, un doctor en temas como de, de la composición de los alimentos y todo, y el otro en algoritmos y matemáticas. Entonces tú a veces cuando tienes un buen proyecto, tienes que saber que el equipo es parte del proyecto, y tienes que ver si es que necesitas, como nosotros decíamos cuando chicos en el fútbol, para ganarle al otro equipo necesitamos una galleta, y salíamos a buscar al niñito que nos podía hacer ganar en el fútbol porque nosotros no dábamos el alto. ¿Ah? Entonces, pero ahí obviamente también tienes que fijarte porque sobre todo en estas cosas, y si son sociedades, son de las cosas más complejas que tienen los emprendimientos y los negocios. Entonces, tienes que hacer una buena búsqueda. Eso. Gracias, Inti. Oye, aquí Felipe Barraza pregunta, quizás podrías detallar un poco más la pregunta, pero ¿qué opinas de realizar innovación en una pyme en temas de eficiencia? ¿Son atractivos para la Corfo? Todo lo que puede ser eficiencia energética, puede ser eficiencia de proceso, eficiencia operativa. Mira, todo lo que es innovación de proceso puede ser súper llamativo, puede ser bonito, pero hay que mostrarlo bien, y sobre todo mostrar bien los beneficios de por qué creen que impacta. Muchas veces cuando tú estás hablando de eficiencia, estás hablando, como digo, eficiencia energética, eficiencia de proceso, eficiencia operativa. Entonces tienes que mostrar el por qué y cuál es el grado de beneficio. A la Corfo no le basta que tú le digas que vas a bajar el consumo de energía. Tienes que decirle cuál y qué y por qué vas a bajar el consumo de energía y cómo. Lo otro es que le tiene que sonar innovador, y por lo tanto tiene que ser un modelo de crecimiento que después lo puedes aplicar a otras empresas, a menos que exista un programa en que te esté pagando para hacer eficiente el tipo de empresas que tú estés. Yo he visto, la Corfo ha financiado proyectos de mejoras de eficiencia en términos de proceso, en términos de energía, en términos de... Pero son, de nuevo, son soluciones que después son replicables en otras empresas, y lo otro es que vienen muy explicado cuánto es la ganancia que hay en esa innovación de proceso. ¿Sí? Pregunta, y aquí quizás también le damos el pase a Luis. Son un colegio, deseamos innovar en un modelo de e-learning.
y a qué fondo podría postular. Mira, yo creo que esta cosa, una es que habría que tocarle la puerta al Ministerio de Educación porque los colegios realmente requieren apoyo para que la educación mejore, para que esto se potencie, podrían hacer un fondo especial. Alguien tiene que darse cuenta que es un tema muy, muy relevante. Pero en vista de que no existe este fondo especial, que yo creo que podría quizás, no sé, verlo, Corfo tiene un muy buen instrumento que se llama Conecta y Colabora. Y Conecta y Colabora te podría ayudar a que si tú te haces una alianza entre un colegio, alguien que presta el servicio de plataformas y alguien que entiende quizás externamente de cómo mejorar los contenidos de educación, tú entre esas tres empresas, el colegio, quien construye plataformas y quien mejora contenidos o es capaz de construir contenidos de educación, podrías hacer un muy buen proyecto de e-learning y cumpliría las bases de ese fondo que se llama Conecta y Colabora, que su idea es que tres empresas al menos puedan generar un negocio en conjunto en términos de una mejora innovativa que requiere a las tres partes a la vez. Esa es lo mejor que se me ocurre, ¿sí? Pero también puedes dejar tu consulta y vemos con gente de Corfo ver si hay algún fondo destacado que sea especial para eso, ¿sí? Oye, Magali pregunta y ahí qué recomendación le puedes dar. Tiene un restaurante de 3 pisos y quiere transformar los últimos 2 en dormitorio para estudiantes. ¿Es innovación? ¿Cómo? Perdón. Magali Enríquez pregunta y comenta que tiene un restaurante de 3 pisos que hoy día quiere transformar los últimos 2 en dormitorio para estudiantes. Entonces pregunta si es innovación. Claro, sí, es una innovación, pero es una innovación. Lo que pasa es que, como justo me estaban preguntando si eran como atractivos para los fondos que se tienen de innovación de gobierno, probablemente no, porque no es una innovación que se pueda replicar y todo, pero sí es una innovación, es el tipo de cosas que nosotros estamos recomendando. Los restaurantes no se ve fácil que vuelvan a la atención física y que si vuelven va a ser menor, ¿sí? Y por lo tanto, si tú tienes una infraestructura que es gigante y después tú notas que en realidad haciendo delivery, manteniendo eh, requieres menos espacio, entonces sí, el otro espacio búscale un uso. Y yo creo que sí es un tipo de innovación al que te puede ayudar a salir adelante, ¿sí? Eso es hacer innovación. Oye, Claudio Hidalgo comenta que tiene un centro turístico en la región de Tarapacá. Abrieron en enero y obviamente el timing no fue bueno. ¿Qué consejos podrías darle respecto a temas de innovación, a metodologías que estén ligados al turismo, dado que el turismo es uno de los sectores más afectados con esta pandemia y con la crisis post-18? Mira, el turismo va a volver muy lentamente, por lo tanto, todo lo que puedas hacer, una, para enfriar en alguna medida el proyecto, iterarlo, volverlo relativamente virtual, y lo que sí es que van a venir las demandas mucho más locales, porque los locales ya no aguantamos más encierro y vamos a querer salir a la naturaleza, vamos a querer salir a tener esparcimiento, vamos a querer, entonces de nuevo al menos tú tienes que hacer un plan, una para enfriar, pero lo otro para mantener la tensión que te permita generar un producto con las primeras demandas que van a salir. Y luego ya pensar que esto va a venir una recuperación en un año, ¿sí? El turismo va a tener una recuperación más lenta que los otros sectores. Es uno de los sectores más afectados por la pandemia, ¿sí? Y ahí también ver uno muchas veces tiene que ver las competencias que tenía tu equipo. ¿Por qué fueron a hacer ese proyecto? Y en ese grupo, decir si esas competencias de ese equipo, ¿para qué otra demanda yo la puedo ocupar? ¿Sí? Y ahí lanzar ideas e iterar. Pero muchas veces cuando tú tienes a alguien o cuando tienes un equipo que tú te has convencido de que tiene el talento para generar un producto virtuoso, pero que te falló el mercado por una cosa externa, el talento de ese equipo se puede replicar para otras cosas, ¿sí? Es decir, los equipos talentosos han demostrado que no solo juegan bien en un deporte, sino que pueden jugar bien en otros deportes. Esa también es una pregunta que te tienes que hacer. Hay una muy buena pregunta al dueño de Airbnb
que comenta sobre cómo se vienen las tendencias en el turismo. Y yo creo que eso es una también de las buenas prácticas, de entender cómo la gente probablemente se va a comportar en sus vacaciones, en tener mayor seguridad, en quizás estar en espacios más abiertos, con grupos más reducidos, y ahí yo creo que todas las empresas ligadas al turismo tienen que repensar e innovar y ojalá aplicar procesos que permitan entender cómo nos vamos a mover en esos procesos, porque sí lo vamos a hacer. Es decir, el turismo va a volver, eso es, y cuando hablamos de turismo, hablamos de uno de los sectores, si no es el primero o el segundo, más grandes del mundo. Es decir, es gigante la cantidad de dinero que mueve el turismo, ¿sí? No estamos hablando de un sector menor, estamos hablando de un tremendo sector. Oye, Inti, bueno, darte las gracias nuevamente, agradecer a todas las personas que se han mantenido conectados, recordarles que dejamos el link de la encuesta, la presentación y las metodologías serán compartidas a sus correos. Vamos a enviar también el replay de este webinar por si tuvieron mala conexión o se pegó en alguna parte para que lo puedan volver a revisar. Y bueno, no sé, Luis, si quieres también dar algún cierre respecto a las preguntas que hicieron sobre la Corfo, dar una invitación final a los webinars que se vienen y obviamente agradecer este espacio nuevamente y este segundo webinar que realizamos para entregar metodología y una visión desde nuestra experiencia y el conocimiento que hemos generado durante estos 9 años en Compite. Sí, mira, lo primero, esto es como una nota entre paréntesis, ¿ya? Pero me escribió Guillermo Briones, aprovechando esta colaboración espontánea, que ellos se ofrecían para apoyar al colegio de Joseph Morgan, que se pongan en contacto. Dice gbc@n.cl, perdón si lo hice muy, muy público, pero me pareció la forma más rápida de hacer el contacto entre ambos. Si no, por favor, que en la encuesta que lo rellenen e indiquen que les hagamos el puente. Sorry, no se nos había dado un nivel de interacción de esta manera, así que ojalá que salga algo de ahí. Veremos cómo lo podemos recoger. Oye, bueno, han llegado un par de preguntas en privado. También recordar que está la encuesta de satisfacción y ya como para ir cerrando también. Primero que todo, agradecer a Inti por su tremenda exposición. La verdad es que ilumina y motiva en muchos aspectos y también a ti, Vladimir, por tu facilitación en este proceso. La verdad es que una de las cosas que nosotros podemos sacar como desde la Corfo hacia adelante y que también va con lo que queríamos impulsar al principio es que la innovación pareciera ser algo que está lejano a las empresas y dar esos primeros pasos siempre son con un poco de miedo e incertidumbre, porque uno no sabe si está tomando como la dirección correcta o no. Y la verdad es que con muchos de los ejemplos que discutimos hoy día, con muchos casos que se vieron, efectivamente se demuestra de que no es algo tan lejano y que no es algo tan difícil de materializar independiente de la empresa en la que se encuentre. Por lo mismo, nosotros queremos extender la invitación a que puedan pensar en cómo pueden reactivar sus negocios o cómo pueden reconvertirse productivamente a través de la innovación. Nosotros tenemos la certeza de que es la mejor forma de enfrentar la crisis, tal como lo mencionaba Inti, y también tenemos las expectativas de que con este webinar, más lo que vieron antes y más el próximo webinar que se viene el 15 de julio a esta misma hora por este mismo canal, que puedan acceder a ese conocimiento que les va a ayudar a poder dar esos primeros pasitos en la innovación y que puedan reconvertir estos negocios que tienen ahora y que si bien podrían entender de que se ve un poco complejo, siempre hay una salida. Si es con este conocimiento, a través de estas interacciones que se dieron, así que de verdad, muchas gracias a todos por asistir. Esperamos verlos muy, muy pronto en el último webinar de este ciclo de webinars formativos. Recuerden rellenar la encuesta para poder nosotros también recoger su feedback, ver cómo podemos aprender nosotros también de esta experiencia y hacerla cada vez mejor. Y bueno, en el caso de Joseph, que escribió ahí cuál es el correo, no sé si se pueden escribir en privado entre ellos, pero si no, por favor, ingresen ahí en los comentarios de la encuesta que les hagan el puente entre ellos y ahí vemos cómo los podemos conectar, ¿ya? Así que eso es por parte de Corfo. En términos de instrumentos, bueno, así como estaba Conecte Colabora, también está Innova Región y Súmate a Innovar, que son fondos que pueden explorar también para ver si calza con los proyectos de innovación que tienen en mente. Así que eso puedo indicar. Muchas gracias a todas y todos por estar acá. Gracias. Estén muy bien todos. Un abrazo grande. Chao, chao. Gracias. Vale, que estén bien. Chao, chao.